Mis hermanos, buenas noches. Un fraternal abrazo para todos. Qué bueno es poder estar esta noche, compartir la palabra del Señor y bueno, en medio de nuestros afanes diarios, tomar un tiempo para meditar en su palabra, para traer aliento a nuestro corazón a través de la escritura, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, esta noche voy a invitarles a que oremos, pongamos este tiempo delante del Señor. Oremos. Dios de toda gracia, de toda bondad, venimos delante de ti esta noche. Te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Gracias por cuidar de nosotros de la manera que lo haces. Gracias por tu infinita sabiduría con la que gobiernas todo tu mundo en el cual estamos nosotros. Agradecemos que tengas cuidado y que gobiernes nuestra vida como lo haces. Agradecemos, Señor, todas tus bondades y esta noche de una manera consciente queremos agradecer todo tu favor sobre nuestras vidas. Te doy gracias por cada una de las personas que hacen parte de este estudio que llevamos a cabo cada 8 días. Gracias por cada uno de mis hermanos que toma su tiempo para eh, estudiar este tema junto con nosotros. Te ruego que la palabra que aquí estamos en la que estamos meditando pueda traer aliento, pueda traer alivio, pueda traer esperanza a todos nosotros. Ponemos en tus manos entonces este tiempo. Te pedimos que por favor nos ayudes, que tu palabra gobierne, que eh, el texto bíblico gobierne esta noche nuestras mentes y nuestros corazones. Es nuestra oración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, voy a invitarles a que abran sus Biblias. Entonces, Apocalipsis capítulo 17, voy a estar leyendo desde la versión de las Américas. Vamos a leer todo el capítulo, no es muy largo, y nuevamente como para que entremos en contexto, ¿bien? Apocalipsis 17, verso 1, dice así: Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el octavo rey, y es uno de los 7, y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Eso tienen un mismo propósito,
y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien, mis hermanos. Entonces continuamos aquí en el capítulo 17. Vamos a retomar. Hace 8 días hicimos un pequeño paréntesis para hablar un tema actual, ¿no? Hoy entonces retomamos y para los que no saben, vamos en el verso 3, la parte A de este capítulo. Permítame recordarles lo que hemos visto hasta el momento y la forma como trataremos como de llevar nuestro estudio para tratar de organizar un poco nuestra mente. Dijimos que íbamos a dividir este capítulo en 3 partes básicamente. Nos estamos deteniendo sobre la primera, donde se nos habla de la presentación de la gran ramera. Luego vamos a tener un segundo punto que será la explicación de la visión. Allí vamos a hablar de la gran ramera y hoy vamos a ver un elemento que ya empieza a aparecer en el texto, que es la bestia. Y tercero, vamos a ver la forma como Dios destruirá entonces a esa gran ramera. Le invito a que usted pueda ver quizás las enseñanzas anteriores para que pueda ponerse un poco al día si no lo ha hecho. Muy bien, entonces, para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, en el texto nos aparece descrita una ramera. Son palabras fuertes, ¿no? Evidentemente, como hemos dicho, hay algo que se quiere comunicar con una descripción tan cruda como la que ha hecho el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu del Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos la identidad de esta ramera para que nosotros podamos entender lo que esto significa. Y Dios le muestra a Juan entonces algunas características acerca de esa mujer. Es necesario que él entienda, que las personas a las que Juan le va a hablar, pues ellos también puedan entender y ellos la puedan identificar con claridad. Y por supuesto que por extensión nosotros vamos a poder hacerlo, nosotros también vamos a poder entender de qué es lo que está hablando el texto y por qué se está siendo comunicado de esa manera. Entonces, pues hemos dicho que en realidad este asunto no es tan oscuro como algunos creen, solamente que es necesario entrar a estudiar el texto bíblico. Así que Juan describe primero a esta prostituta como la gran ramera, la gran prostituta. Y lo que se le muestra a Juan es el calificativo para esa mujer, precisamente ese, una gran ramera. Una segunda característica que notamos en el texto es su dominio, porque el texto nos va a decir que se sienta sobre muchas aguas, o sea, eso implica que ejerce autoridad, que tiene dominio. Hay un tercer aspecto y es quiénes son los cómplices de esta mujer. Esto es importante porque en la denuncia del texto no solo se condena a la fornicaria, sino a todos los que fornicaron también con ella. Ella es con quienes han fornicado los reyes de la tierra y con quien los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuarto, ¿dónde se encuentra esta mujer? Bueno, ella está en el desierto. Allí es donde el ángel lleva a Juan para que él la vea. Quinto, notamos la relación de esta mujer con la bestia que aparece aquí en este texto. El hecho que esta mujer se encuentre montada sobre esta bestia implica que la relación entre esta mujer y la bestia es muy estrecha. Esta mujer y la bestia están entonces íntimamente conectados. La bestia, por un lado, como hoy vamos a detenernos un poco sobre ello, hace un trabajo opresor.
y la gran ramera pues hará su trabajo seductor en el mundo. Entonces lo que implica que esta mujer esté montada sobre la bestia es que su origen también es un origen satánico. Así que volvamos nuevamente entonces a leer el verso 3 donde estamos, ya hemos visto la parte A y ahora vamos a detenernos a ver la parte B. Nuevamente, verso 3. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. Ahora, mis hermanos, aunque el texto viene hablando de la mujer, uh, se va a detener brevemente para dar unas características de una bestia que aparece en el texto. Una bestia sobre la cual cabalga esta mujer. Muy bien. Eh, lo que vamos a notar es que incluso Juan se maravilla o que Juan se va a asombrar por la apariencia de toda esta figura que él está viendo. Note lo que va a decir el verso 6 y el verso 7 más adelante. Dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, perdón, de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla, note lo que dice, me asombré grandemente. Y el verso 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Interesantemente, esta palabra que aparece aquí es una palabra que se usa para referirse como a la adoración de la bestia por parte de los incrédulos. Siguiendo como esa línea de pensamiento, aunque Juan, es importante que hagamos esta aclaración, aunque Juan se acerca a la admiración de todo lo que está viendo, aunque Juan llega a admirar la bestia y la mujer por todo esto que está sucediendo en la visión de él, tenemos que decir que el apóstol Juan está protegido de llegar a adorar realmente a la bestia. ¿Por qué? Porque Juan también es llevado al desierto y como dijimos la vez pasada, el desierto también es un lugar seguro. Y hablando del desierto, y ya estudiamos que la única ocurrencia en el libro fuera de este verso 17.3 está en el capítulo 12. Y quiero que volvamos allá porque va a ser importante que nosotros hablemos de este asunto. Capítulo 12, vamos a leer verso 6, verso 13 y verso 14. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto, note, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Dijimos que la mujer aquí es figura de la iglesia y ser llevada al desierto es un lugar de protección. Verso 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente, ¿a dónde? Al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que dijimos que es indudablemente cierto que como en el capítulo 12, el desierto tiene entonces connotaciones positivas como también negativas. Y Juan está allí, Juan está siendo protegido, pero la mujer está siendo llevada a un lugar donde se verá totalmente su juicio. Pero entonces volvamos al verso 17, porque no se nombra solo un desierto, sino que también se va a nombrar algo, mis hermanos. Nótenlo, verso 17, verso 3. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, interesantemente, quiero que vayamos nuevamente al capítulo 12 y veamos que aquí también en el capítulo 12 no solo aparece un desierto, sino que aparece otro personaje. Mire, dice, entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón rojo,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Muy bien. Ahora estamos encontrando un paralelo entre el capítulo 12 y el capítulo 17. No solo aparece un desierto, sino que también aparece una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Algo más que tenemos que decir es que esta bestia de la que vamos a hablar y de hecho de la que ya hemos venido hablando este tiempo en esos capítulos anteriores, tiene una tarea muy especial y es perseguir al pueblo de Dios, así como nosotros lo acabamos de leer aquí en este texto, ¿no? Entonces, hemos comenzado a comprender esa identidad maligna, esa identidad seductora de la mujer en estos primeros versos, perdón, del capítulo 17. Y su carácter malvado se va a seguir viendo esta presente sección en la que nosotros hemos entrado. Y especialmente como su estrecha identificación con la bestia, quien, como ya lo hemos dicho, esa bestia no solo es una engañadora, sino que esa bestia también es una perseguidora del pueblo de Dios. Entonces vamos a ir juntando como todos estos elementos para tener una idea clara de qué es lo que está diciendo el apóstol Juan. Juan entonces ahora ve a esta mujer sentada sobre una bestia escarlata. Por la misma descripción que tenemos en el texto, dice que está llena de nombres blasfemos, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y bueno, toda esta figura empieza como a ser pudiera parecer un poco confusa, ¿no? La representación que nosotros encontramos aquí de la bestia es casi idéntica a una de la cual nosotros ya estudiamos y ya leímos. Así que es importante que vayamos allá. ¿Dónde la encontramos? Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Mire lo que dice. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Entonces note, mis hermanos, que es muy idéntica esa representación, la que encontramos, la que acabamos de leer, capítulo 13, y la que tenemos en el capítulo 17. Por lo que la misma bestia entonces se representa aquí nuevamente. Estamos hablando en el capítulo 17 de aquella misma bestia. Es importante que volvamos a repetir algunas cosas en las que hemos insistido todo el tiempo. Esta bestia es un símbolo. Cuando el texto nos va a referir esto, debemos pensar que es un símbolo. Es un símbolo de una realidad. No hay una bestia, mis hermanos, de un color rojo intenso que tenga 7 cabezas, 10 cuernos. Eso no existe. Son símbolos para demostrarnos una realidad y que es una descripción que se hace bajo el género apocalíptico. Muchas personas han tenido serias dificultades para describir esta bestia y en esas dificultades tenemos que decir que muchos se han desviado. Notemos que Juan nos dice que él vio una bestia. Él no dice que él vio como una bestia o algo parecido a una bestia, no. ¿Qué vio? Bueno, no lo sabemos, podría ser un animal grande y tenebroso, no sabemos. De manera que Juan sí queda sorprendido, como ya lo acabamos de ver, ¿no? Esta bestia entonces no es un producto de la imaginación de Juan. El texto nos dice que Juan vio. Ahora, el color de la bestia, ¿cuál es? El texto nos va a decir que el color de la bestia es escarlata, ¿cierto? Vamos, verso 3. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata.
un color rojo. Ese color rojo de la bestia se asocia también con el dragón rojo que nosotros encontramos capítulo 12, verso 3. Vamos allá. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón rojo, nótelo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Ese color indica algunas cosas quizás de su vestimenta, como una vestimenta real y por lo tanto como realeza. Por supuesto, es una realeza ficticia, ¿no? No es una realeza con una profunda autoridad. Además, esta bestia tan terrible y espantosa, pues no solo tiene un color que es llamativo, sino que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y todos esos pequeños elementos que empiezan a aparecer como que a veces lo pudieran confundir a uno, ¿no? Pero ¿quién es esta bestia? Entonces surge la pregunta natural, ¿cierto? Bueno, muchas personas creen que esta bestia está señalando a un emperador y que en este caso está hablando del emperador romano de turno de ese momento. Pero mis hermanos, debemos tener en cuenta que esta bestia no es un símbolo de una persona, porque también vemos que tiene muchas cabezas, que tiene cuernos. Es decir, no es solo una persona. ¿A qué se estará refiriendo? Bueno, voy a adelantar esto, pero ya lo vamos a mirar. Se está refiriendo a un sistema. Muchas personas ven en esta bestia al Vaticano. Bueno, con esa interpretación, hermano, también tenemos diferencias. Alguien diría, ¿y por qué? Bueno, porque para este momento ni siquiera existía el Vaticano. Decir que esta bestia es el Papa o es el Vaticano, en realidad es muy peligroso, en realidad es bastante arriesgado. No hay un sustento bíblico. Otros piensan que esta bestia pues puede ser un político de este tiempo, un político chino, coreano, norteamericano. Algunos hablan hasta de un suramericano. Y de hecho, por estos días, precisamente, si ustedes se han dado cuenta, ha como resurgido nuevamente esta discusión, precisamente por todo esto, ¿no? Por todo lo que ha estado pasando. Mis hermanos, una de las dificultades que tenemos a la hora de identificar esta bestia es que nosotros constantemente perdemos de vista que el libro de Apocalipsis mismo nos dice cómo es que Apocalipsis debe ser interpretado. Muchos hemos creído, como se nos enseñó, que el libro debe ser interpretado como de una manera literal, pero ya nosotros hemos estudiado desde el primer capítulo que el libro declara que es una revelación, que es una profecía y por lo tanto debe ser interpretado de esa manera con esas reglas. ¿Qué significa? Que vamos a encontrar allí muchos símbolos, que debe ser interpretado de una manera simbólica. Y la otra dificultad que tenemos para interpretarla es que nosotros no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento. A muchos de nosotros se nos ha enseñado que para leer el libro de Apocalipsis necesitamos tener como el periódico a un lado, que es todo lo que ha estado pasando todo este tiempo. Parece que el libro de Apocalipsis hoy sí tiene sentido para muchas personas por las nuevas noticias que han surgido entre este conflicto entre Palestina e Israel. Y entonces, de acuerdo a las noticias del momento, interpretamos ahora sí Apocalipsis. Pero eso no puede ser así. Algunos están buscando a las personas, los eventos que están ocurriendo en estos días para identificar a la bestia ahí en el libro de Apocalipsis. Esa enseñanza es una enseñanza, hermano, que pertenece a algunas personas que interpretan con su dispensacionalismo eh, la, el libro de Apocalipsis. De hecho, ese tipo de interpretación enseña que estas visiones
no eran relevantes para los cristianos del primer siglo, por ejemplo. De hecho, para ellos la iglesia ya ha sido raptada después del capítulo 3. O sea que ni siquiera tiene que ver con nosotros hoy. Ellos piensan que estos eventos son relevantes para un grupo particular de cristianos, pero por allá en el futuro. Pero, mis hermanos, nosotros debemos entender que Apocalipsis era relevante para los cristianos del primer siglo. Era relevante para cualquier creyente en cualquier momento de la historia y para nosotros hoy, pues también lo es. Y para los cristianos que vengan detrás de nosotros, para los cristianos del futuro, también lo es. Este es un libro inspirado por Dios para fortalecer la fe de todos los creyentes que existían entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esto no es para un grupo pequeño de creyentes en el futuro. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis debe ser entendido simbólicamente y no con el periódico ahí como a la par. Más bien con el Nuevo Testamento en nuestra mente. Y como hemos visto, la gran fuente de la mayoría de estas visiones que Dios le dio al apóstol Juan, pues precisamente venían del Antiguo Testamento, principalmente del libro del profeta Daniel. Y es de ahí de donde el Señor provee esta visión de la bestia. Así que la redacción está aludiendo a Daniel. Así que voy a invitarles que busquemos Daniel para que podamos tener un panorama un poco más amplio y podamos hablar de esta bestia y podamos definir un poco a quién se está refiriendo. Entonces, vamos juntos a Daniel capítulo 7 y vamos a leer unos cuantos textos de allí. Daniel capítulo 7. Oh, es que se me perdió. Daniel 7, vamos a leer del verso 3 al verso 7. Dice así: pone mucha atención a todo lo que está pasando aquí en este relato, mis hermanos. Verso 3, Daniel 7:3. Y cuatro bestias enormes, diferentes una de las otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Verso 6. Después de esto seguí mirando, y aquí otra más, semejante a un leopardo, que tenía a su dorso cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Verso 7. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia, nótelo, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Ahora, avance y leamos verso 20. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron tres de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de las de sus compañeros. Verso 24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Muy bien. Oh, sí. Las imágenes aquí son bastante fuertes y pudiera pasar que nos desvían un poco, pero no, conserven la calma, mis hermanos. De manera que, ¿qué es lo que está pasando en Daniel? Como para resumir un poco el asunto. Las cabezas, los cuernos que aparecen aquí,
como lo estuvimos leyendo, noté que representan un gran poder. Podríamos decir que la plenitud del poder de los reinos malvados. Esos reinos malvados tenían como tarea perseguir al pueblo de Dios. Así que, ya que este es su significado figurado aquí en Daniel, podemos hablar de este mismo sentido, porque el mismo texto lo dice, para referirlo a Apocalipsis. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué es lo que está describiendo Juan? ¿De qué está hablando Juan? Bueno, de una realidad que está ante sus ojos. Esa bestia que va a describir, pues hermano, va a describir lo que nosotros hemos podido ver en el capítulo 7 de Daniel. Va a describir quizás poderes militares, va a describir quizás poderes imperiales, poderes políticos. Y tenemos que decir que entonces no solo la izquierda han sido dictadores. Todo sistema político ha generado sistemas dominantes, hermano, llámese como se llame, llámese capitalista, de derecha, de izquierda, en fin. Ellos han generado un gran poder con su dominio. Así que aquí nosotros no creemos que esté hablando así como tan llanamente solo del Imperio Romano. Sí está hablando de él en su contexto, pero no está hablando solamente de él para todo. Lo que vemos en realidad, ¿qué es? ¿Qué es esa bestia? Es todo un sistema, hermano, que es antagónico al gobierno de Dios, que está en contra de los valores del reino de Dios. Esta bestia es un sistema así, y por eso es descrita entonces de esa manera, como una bestia tenebrosa, como una bestia terrible. Ahora, esos detalles de las cabezas, los cuernos, pues pudiera ser un poco difícil la interpretación, pero mis hermanos, todos esos detalles lo que nos están representando es su capacidad de liderazgo, lo amplio de su poder en todo ese sistema, vuelvo a decir, político, dominante, de su alcance, de su capacidad, de toda su fuerza, de todo su poder. Y entonces por eso se habla también de cuernos. En algún momento hablamos de todos esos detalles. Los cuernos como un símbolo de fuerza, como un símbolo de autoridad y de poder, de dominio, como un símbolo que influye temor. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos aquí. Quiero que volvamos nuevamente. Apocalipsis 17. Nuevamente leamos el verso 3. Me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, no podemos pasar por alto un detalle. Notemos que lo que caracteriza, este sistema es que es un sistema blasfemo. ¿Sí lo notan? Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Eso es lo más significativo. Esa es su esencia. Eso es lo que la nomina. Entonces eso nos lleva a pensar que esta bestia no es una bestia inofensiva. Los nombres blasfemos, ya hemos leído de ellos también en el capítulo 13. Volvamos a leer, 13 verso 1, para que nos ubiquemos. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Lo mismo, los nombres blasfemos, como aquí en el capítulo 13, verso 1, se refieren a todas esas falsas afirmaciones de la bestia, en donde ella pretende tener una soberanía universal. Esa palabra blasfemia
para nosotros los creyentes es una palabra que es fuerte y que no es desconocida para nosotros. Esa palabra blasfemia es un pecado, pero recuerden que es un pecado que solo se comete contra Dios. De manera que el contexto exige que se refiera a algo que tiene que ver con hablar mal de Dios, denigrar contra Dios o en su contra. ¿Qué significa todo esto? Bueno, todos estos sistemas políticos, militares, económicos, como ya lo dije, están en contra de Dios. Los nombres blasfemos allí están indicando que el pensamiento que todos ellos generan es blasfemo. Es decir, todo esto es impíamente opuesto a Dios. Note que lo que acabamos de leer en el capítulo 13 dice que la bestia tenía un nombre blasfemo en cada una de las 7 cabezas. Pero aquí tenemos nosotros cabezas y cuernos y todos ellos están llenos de nombres que ridiculizan a Dios, que ridiculizan su palabra, a su pueblo, a la iglesia, a su reino. Con la boca, esta bestia emite palabras blasfemas, difama contra el Dios del cielo, difama contra el cielo mismo, difama contra los santos. Vamos a leer 13, versos 5 y verso 6, le damos. Mire, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Creo que todo está quedando ahí como bastante claro, ¿no? De hecho, recordemos, mis hermanos, que esta bestia, según lo que hemos leído antes, pretende recibir adoración de los hombres como si fuese Dios. Todo esto nos lleva a pensar que tendríamos muchas dificultades en explicar el significado literal de 10 cuernos y 7 cabezas. Debemos insistir en que este es un lenguaje simbólico. Debemos insistir en que es prudente que nosotros entendamos de cierta forma, de acuerdo a todos esos símbolos apocalípticos, todos estos elementos que tenemos aquí. Es prudente entender que el número 7, el número 10, de manera simbólica, están representando lo completo, están representando la plenitud y podemos aplicarlos a las fuerzas conjuntas del gobierno del mundo que persiguen a los santos en la tierra. Eso significa que ellos están haciendo su tarea completa, que ellos están haciendo que su persecución no es una persecución leve, que su persecución es una persecución fuerte contra el pueblo del Señor, que es una persecución plena, completa. Así que esta figura, toda esta figura, hermano, constituye un frente que está unido contra Dios. Una mujer con una cantidad de características sobre las cuales ya nos hemos detenido. Esta mujer en una relación con la bestia y esa bestia con una cantidad de características sobre las cuales nos hemos detenido. Es todo un sistema contra Dios, contra su palabra, contra su pueblo. Atacan con un poder pleno, con un poder fuerte de 10 cuernos. La bestia es una imagen de los gobiernos del mundo. Son retratados así de una manera metafórica. Se está hablando de poderes terrenales. Entonces, los números, las cabezas, los cuernos, todos juntos están ejemplificando una fuerza tremenda que nadie debería tomar a la ligera. Satanás utiliza todos los poderes del mundo para hacer avanzar su causa en la tierra.
porque Satanás sabe que su tiempo también es breve. La bestia hace gala de una fuerza bruta que ostenta poder. Entonces, lo que podemos ver claramente, lo que se nos está mostrando en este capítulo 17 con estas figuras, es todo ese plan antagónico de Satanás. Es todo un plan que intenta seducir a los hombres, buscar la adoración de ellos, alejar al hombre de la adoración verdadera a Dios. Intenta plagiar a Dios. Esta mujer, la bestia, describe, mis hermanos, sistemas políticos, militares, ideológicos, que representan poder. Sí, tenemos que decir que sí, pero un poder político humano, ideológico humano, con 7 cabezas que nos hace notar que es un poder que es inteligente, es un poder que es astuto, que tiene capacidad, y por eso los cuernos nos dejan ver eso, su poder, su fuerza, su alcance, la esencia de su carácter. También dijimos que es blasfemo. Todo esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, para que nosotros entendamos la gran batalla y la gran guerra que hoy vive este mundo. Y tenemos que decir que aunque está estrechamente relacionada con la bestia, la mujer no debe equiparse totalmente con la bestia. Que la mujer cabalgue sobre la bestia connota su alianza con ella, sí. Ella representa al mundo impío, mientras trabaja con un estado social, cultural y económico para perseguir a los creyentes. Esa es la batalla en la que se encuentra el creyente con todo este sistema. Mire, le damos algunos textos para que nosotros veamos, para que nosotros como creyentes seamos conscientes de esta gran guerra que tenemos. 17 verso 6, mire lo que va a decir. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Ahora, una hojita adelante, 2 hojitas adelante, capítulo 18, verso 24. Dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Una hojita adelante, capítulo 19, verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, nótelo, que corrompía la tierra con su inmoralidad. Mire, hermano, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Así que esta bestia y esta mujer están mutuamente involucrados en el engaño de multitudes impías en toda la tierra. Ahora, aterricemos un poquito esto como para nosotros, ¿no? El cuadro que Juan presenta a sus espectadores es terrible, hermano, debido a esa blasfemia contra Dios. La sangre de los santos, el poder y la autoridad de la bestia y la prostituta que gobierna sobre los reyes de la tierra. Ahora, nosotros debemos pensar en que estas imágenes de Juan son intemporales. ¿Qué significa eso? Pues que describen los conflictos esenciales de la humanidad desde sus comienzos hasta el fin. O sea, esa es una guerra que todo creyente ha vivido todo el tiempo. En la cima de la historia, la gran ramera representa la expresión última e intensificada del poder de este mundo. Por eso, al interpretar de esta manera el libro de Apocalipsis, nosotros decimos, sí, tenía mucho sentido para esos hermanos a los cuales les estaba hablando Juan en su momento.
Tenía mucho sentido para los hermanos de cualquier siglo, del siglo quinto, del siglo sexto, del siglo XIV, del siglo XVIII y de nosotros el día de hoy. Hoy vemos este poder andando en medio de nosotros. El creyente tiene que ser sensible a todo esto que está pasando. En resumen, la bestia tiene una larga historia. Está presente hoy. Llegado el momento irá a su destrucción, como luego lo vamos a estudiar. Esta bestia trasciende los sucesivos imperios del mundo, incluyendo para su momento ese imperio romano, mientras que todo el tiempo la prostituta, esta ramera, está sentada en su dorso. Cuando nosotros leemos una advertencia en Apocalipsis 18:4, leámosla. 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis esta advertencia: salid, pueblo mío, salid de ella, no se mezclen con sus pecados. Ese mandato estaba destinado no solo a quienes viven cerca del fin de la historia del mundo, no. Es una advertencia para los creyentes en la época de Juan, sí. Es una advertencia para nosotros los creyentes el día de hoy, sí. O sea que es una advertencia para todos los creyentes de todos los tiempos, en todo lugar. Porque dentro de este cuadro, mis hermanos, también hay referencias a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hay referencias al Cordero que triunfa sobre sus enemigos, al Señor de señores, al Rey de reyes con sus fieles seguidores y a Dios que logra su propósito y está totalmente en control. Esto es muy bueno, ¿no? Mis hermanos, así que todas estas figuras que el apóstol Pablo el apóstol Juan nos está mostrando aquí, son figuras que deben ser interpretadas de cierta manera para que tengan todo el sentido que tienen para nosotros hoy. Hay una advertencia que sigue vigente para nosotros el día de hoy. Hay una advertencia para que el pueblo del Señor esté vigilante en cuanto a todo lo que está pasando. Las mismas palabras son las que encontramos en Apocalipsis. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. De lo que podemos estar seguros también es que el Señor sostendrá a su pueblo aún en la lucha más profunda, aun cuando su pueblo intente ser seducido. Nosotros estamos en un lugar seguro, protegidos por el Señor, pero eso no significa que no tengamos que estar alerta. Que el Señor nos ayude, al Señor toda la gloria. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra esta noche. Te ruego que traigas claridad a nuestra mente, Señor, que nosotros ante la profecía, ante la palabra que tenemos hoy frente a nosotros, podamos reaccionar correctamente. Así que necesitamos de tu gracia y de tu espíritu, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir fieles, a mantenernos fieles en medio de este mundo que siempre va a querer seducirnos, que siempre va a querer conquistarnos. Por favor, que no te rogamos para que nuestra esperanza no mengüe, para que nuestra esperanza más bien se fortalezca, para que nuestra fe se fortalezca.
Gracias porque hoy podemos estar seguros, como lo hemos leído en el libro de Apocalipsis, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que tú triunfarás al final sobre tus enemigos. Ayúdanos a que nuestra mente esté firme, parada en estas verdades. Gracias porque tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, llevarás contigo a tus fieles, a tu pueblo, a tu iglesia, y al final tú cumplirás tu propósito, el que tú has planeado desde la eternidad. Gracias, Señor. Gracias porque aún en medio de este tiempo en el que hay tanta confusión, nosotros podemos estar seguros que tú todo lo tienes bajo control, Señor. Confiamos en tu soberanía, confiamos en tu plan y confiamos en lo que tú estás haciendo el día de hoy. Descansamos en tu palabra, en tus promesas, descansamos en tu divino propósito. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por estar aquí, gracias por dedicar este tiempito esta noche. Esperamos que tengan un buen descanso hoy y pues como siempre nuestra invitación para el fin de semana. Dios mediante tendremos un pastor invitado. Seguiremos hablando del tema de cristología, así que le invito a que no se lo pierda aparte de su tiempo y espero que podamos entonces compartir juntos. Recuerden a partir de las 7:30 el día domingo. Un abrazo para todos, bendiciones, chao.